Muy buenas noches, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente, un verdadero gusto estar como siempre con todos ustedes. Hoy seguimos hablando de las elecciones del próximo año, por eso continuamos esta semana usando ese hashtag, esa etiqueta, Elecciones 2018. Y hoy nuestro invitado es una persona que seguramente ustedes están acostumbrados a ver, una amplia trayectoria política, pero además una persona que ha hecho muchísimas denuncias en este país. Estoy hablando del senador Jorge Enrique Robledo, quien también aspira a llegar a la presidencia de Colombia por el Polo Democrático. Laura, mil gracias por su invitación y a sus televidentes un saludo muy especial. Y nos encanta, de verdad que nos encanta tenerlo esta noche aquí. Gracias por haber sacado ese tiempo. Sabemos que está recorriendo el país, pero además cumpliendo lógicamente con sus obligaciones como congresista. Y preguntarle por eso, ¿cómo va o cómo hace más bien para alternarlo? No, toca trabajar muy duro. Bueno, yo toda mi vida he trabajado duro, pero en este momento pues más que nunca, porque la responsabilidad de una campaña presidencial es muy grande y porque bueno, hay que seguir cumpliendo en el Congreso y también tengo que ver a mis nietas y tengo que hacer hay que sacar tiempo para todo. Y todas las cosas que hay que hacer. Sí. Bueno, una coalición que todos conocemos, una alianza en la que está Fajardo, en la que está también Claudia López y en la que está también Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo va eso? Yo creo que va muy bien, Laura. Hay ya compromisarios nombrados desde hace rato de cada uno de los sectores. Se vienen reuniendo y conversando. Se viene avanzando en la construcción de un programa, que es la primera cosa que tiene que aparecer. Claro. Un programa que nos una de propuestas al país, porque pues de eso es de lo que al final se trata. Hay cosas que ya están sabidas, pero hay otras que habrá que precisar, ¿no? Entonces, corrupción, tema clave, sí, tema del proceso de paz. Estamos de acuerdo con que el proceso de paz, digamos, debe finiquitarse en general como está acordado, pero las demás cosas también hay que mirarlas, ¿no? Industria, agro, salud, educación, empleo, todas estas cosas. Y hay que resolver otro punto, que es candidato, cómo se escoge el candidato. O sea, en buena medida el propósito es escoger una candidatura a la presidencia de la República entre nosotros. Los tres, claro. Pero eso hay que encontrarle un mecanismo y eso hay que conversarlo. Bueno, y además también estamos con la idea de listas únicas al Congreso. Eso depende de la ley, porque hoy no lo permiten las normas, pero estamos pues también trabajando en ese sentido. ¿Y cómo va a ser ese proceso? ¿Qué han conversado? ¿Qué han hablado? Finalmente, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo para determinar quién va a ser ese candidato? Es mediante el diálogo, no hay otra manera que conversando y construyendo entre todos un consenso. ¿Encuestas? Sí. Estamos mirando, ¿no? Realmente yo no quiero entrar a opinar sobre los detalles del asunto, pero digamos que están abiertas todas las posibilidades y ya veremos cuál es la que nos da el humo blanco, ¿sí? Como en la escogencia del Papa, cuál nos da el humo blanco para que sea ese el mecanismo que utilicemos. Estamos en eso. ¿Y qué cree usted que lo destaca frente a los otros dos, también muy buenos, por cierto? Bueno, cada uno de nosotros tiene su trayectoria, cada uno de nosotros pues digamos se ha ganado un espacio en la vida del país, unos con unas características, otras con otras, y bueno, eso es lo que al final tocará mediante algún mecanismo pues que se encuentre la forma para que la ciudadanía diga, bueno, es este o es esta o como se termina definiendo. Bueno, se lo voy a preguntar diferente. Jorge Enrique Robledo, siempre lo hemos visto, un hombre tajante, un hombre que saca a la luz muchas verdades en este país, un hombre que llega y hace denuncias en el Congreso de la República, lo hemos visto a lo largo de estos años y también aquí le digo felicitarlo en cierta medida por esos reconocimientos que le han hecho durante tantos años como el mejor senador del país. Eso hay que reconocerlo, eso no es un secreto para nadie. Y yo le quiero preguntar, perfecto, pasemos de esas denuncias a los hechos. ¿Qué propone Jorge Enrique Robledo entonces? Yo he agrupado mis propuestas como soluciones a 4 grandes problemas nacionales. Esto tiene muchos detalles, pero lo resumo. Primero, Colombia es un país, Laura, que crea muy poca riqueza. Muy poca riqueza. O sea, aquí en Colombia montar una empresa, desarrollar una finca, un negocio de transporte, eso es casi imposible. Y eso lo demuestra matemáticamente una cosa, es que el producto por habitante de Colombia es de apenas $5.800. Argentina tiene 13.000. Corea tiene 27.000, Estados Unidos tiene 57.000. Entonces aquí mi primera idea es crear riqueza, agroindustria, porque además ahí es donde está el empleo.
¿sí? Crear esa economía con formas de todos los tipos, pequeñas, medianas, grandes, pero poniendo un énfasis muy grande en la pequeña y en la mediana que necesita mucho respaldo. Segundo, Colombia es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. O sea, aquí hay un número inmenso de colombianos que viven en condiciones terribles. Entonces habrá que trabajar muy duro también la desigualdad, o sea, cómo mejorar la vida de los colombianos en sus empleos, ingresos, educación, salud, todo esto. Tercero, Colombia es un país que maltrata y discrimina a las personas de una manera detestable. Aquí matan a las mujeres por ser mujeres, a los indios o a los negros por la misma razón. O sea, este es un país muy maltratador, un país cargado de odio por razones del racismo, por ejemplo, y eso hay que atenderlo con toda seriedad. Aquí no pueden seguir atropellando a las mujeres como se atropellan. Y en cuarto término, este es un país cuyas élites, quienes nos han gobernado, lo han convertido en un país profundamente corrupto, pero demasiado, de los más corruptos del mundo, con un agravante, Laura, es que aquí la corrupción fue el sistema que se inventaron los malos políticos para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Entonces aquí no es raro que un cacique político de una zona rural arruine a los campesinos de ese sitio y a los empresarios de ese sitio, pero a la hora de votar mediante el fraude gane las elecciones. Entonces esos son, digamos, mis 4 grandes frentes como presidente de la República, que pienso que hay que atender. Ahora, si usted me pregunta y si quiere lo hacemos, pues esto tiene una cantidad de detalles. Le iba a proponer lo siguiente, vamos a abordarlos, pero empecemos de abajo hacia arriba, el tema de la corrupción, y quiero empezarlo por ahí porque esa ha sido su bandera, si lo decimos así, esa ha sido su bandera, las denuncias contra la corrupción en el país, destapar esas ollas podridas, por ejemplo, el reciente debate en el Congreso de la República, que bueno, generó un debate impresionante, no solamente ahí, sino en lo que se vino en las semanas siguientes, y terminó convirtiéndose también en unos constantes señalamientos entre unos y otros. Mi primer propuesta anticorrupción, como mi primer propuesta en salud, educación, empleo, lo que sea, es evitar que vuelvan a ganar los mismos. Porque es que la Colombia que tenemos, esa Colombia de esas 4 tragedias que yo mencioné, no es un castigo del cielo. Laura, este es el resultado de los malos gobiernos desde hace medio siglo. ¿De los malos gobiernos de quiénes? De los mismos con las mismas, porque si ustedes observan con cuidado, aquí son los mismos. El caso del presidente Santos es muy diciente, ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana y ministro de Álvaro Uribe. Y ahora nos vienen con el cuento de que son diferentes. La gran votación del año entrante es continuismo o cambio. Va a haber unas opciones del continuismo. Entonces, si queremos empezar a cambiar a Colombia, lo primero es que no ganen los mismos, porque si vuelven a ganar los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. De hecho, lo escuchaba Esa es mi primera propuesta, por ejemplo, anticorrupción. Sí. Ellos son los responsables de que estemos en el desastre en que estamos, o quién es el que ha gobernado a Colombia. Yo le escuchaba decir, estamos cansados del uribismo y de los santistas. Sí, pero no solo nosotros, el país. Yo por donde voy, Laura, encuentro esta frase, la gente dice por todas partes, estamos mamados. Mamados de los mismos con las mismas, es la frase completa. Es más, una señora en estos días, un ascensor me decía, no, mamados no, remamados. Así le decía. Remamados, de verdad, una señora y un muchacho que iba ahí, dice, de los mismos con las mismas. Ese es realmente el sentimiento del país. Ahora, ellos son astutos y pelean como perros y gatos en torno, por ejemplo, al tema del proceso de paz, pero en lo demás, si usted los mira en las EPS, hinchas de las EPS, les encantan. Si usted los mira en los temas de los TLCs y el desastre agrario e industrial, también están ahí abrazaditos. Y si usted los mira en todas las cosas principales de la vida del país, por ejemplo, la privatización de la educación, también están completamente juntos. Entonces, mi primera propuesta de cambio es ¿cuál? Pues que cambiemos a los que nos han gobernado. En Colombia hay una especie de chifladura, digo yo, Laura. ¿Pero eso solo se consigue cambiando el presidente? No, pero es el primer paso. Solo no, pero es el primer paso. Pero sobre todo, el punto es este. En Colombia hay una especie de chifladura, Laura, que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Y eso no se puede. Si usted elige mal el domingo, el lunes tendrá un mal gobierno. Entonces el cambio en Colombia no es tanto el cambio de los dirigentes somos más o menos iguales siempre. La pregunta es a usted, al ciudadano que me oye, ¿usted está dispuesta a cambiar?
¿Va a cambiar su manera de pensar y va a cambiar su manera de votar o va a seguir votando por los mismos? Porque si siguen votando por los mismos, seguirá pasando lo mismo. Si ustedes miran la gran disputa entre quienes nos han gobernado, pues ya gobernaron, todos han gobernado. Los últimos 16 años son o los unos o los otros. Y ya han gobernado y fracasaron, no resolvieron los problemas nacionales, los agravaron, los empeoraron. Y ahora nos salen como si estuviéramos en el primer día de la creación con el cuento de que ellos tienen la solución mágica. No, ellos no quieren ganar para cambiar el país, ellos quieren ganar para que el país siga siendo igual, porque la verdad es que mientras a casi todos los colombianos les va mal, a unos cuantos les va muy bien. Y a mí no es que me moleste que a alguien le vaya bien, me indigna es que a tantos les vaya mal. Cuénteme una cosa, de ese listado tan amplio que tenemos de personas que quieren llegar a la presidencia, que quieren llegar a la Casa de Nariño, y teniendo en cuenta todo eso que acaba de mencionar, ¿usted a quién destaca? No, yo destaco como positivos a los tres que estamos en este asunto. ¿Nada ¿Sí? más? ¿Del resto? Sí, no, los demás son otras opciones. Y hay unas de esas otras opciones, hay unas que son las del continuismo. ¿Cuáles son? Es evidente. Las opciones del continuismo son las opciones o de la unidad nacional en sus distintos vertientes o las del centro democrático en sus distintas vertientes. Es probable que de esos dos grandes sectores aparezcan tres candidatos. Ya veremos quiénes son, pero al final el punto de fondo es que ellos son los mismos que quieren volver para seguir haciendo lo mismo, o sea, los mismos con las mismas. Yo les insisto a quienes nos ven, pedir que las cosas cambien eligiendo a los mismos es una chifladura, eso no se puede. Senador Robledo, vamos a hacer la pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda, pero por supuesto los invitamos para que continúen con nosotros. Cuando regresemos seguimos hablando de esa dura contienda que se viene, pero también de esas propuestas que usted tiene para los colombianos. Ya venimos. Continuamos en La Otra Cara de la Moneda. Ustedes gracias por estar ahí con nosotros, sintonizados. Seguimos esta conversación con el senador Jorge Enrique Robledo, quien además quiere ser presidente de Colombia. Doctor Robledo, estamos hablando antes de ir a la pausa sobre todas esas propuestas y si mal no estoy íbamos en el punto 4, pero es porque íbamos de abajo hacia arriba. Sí, digamos que la primera propuesta es vencer a los mismos. Porque cada quien que llegue a la presidencia llega con un paquete de ideas y de propuestas. Las propuestas de ellos y lo que les gusta ya lo hemos vivido en los últimos 16 años. O sea, usted no tiene que hacer una gran investigación para saber que a ellos les encantan las EPS. A todos ellos. Hablemos de eso. Les encanta la salud y les parece que la salud que dice que está muy bien. Entonces yo hago un debate, critico al ministro de Salud y salen a defenderlos los que no son los de la Unidad Nacional, sino los del Centro Democrático. Entonces yo veo al jefe del Centro Democrático defendiendo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y a sus políticas. Entonces yo digo, bueno, y al final... Está hablando de Uribe. Ah, bueno, se lo señala con nombre propio, pero es la realidad. O si el tema es educación, entonces aparece, por ejemplo, Serpi lo paga, y ahí están uniditos como hermanitos, no discuten nada, a pesar de que eso es una política para quitarle la plata a la educación pública y pasársela a la privada. O si usted les pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los TLCs y el libre comercio? Y ahí vuelven y votan igualito, y llevan votando eso igualitos desde César Gaviria, hace 27 años. Y entonces ahora salen a decirnos que nosotros somos diferentes. No, nosotros, yo, por ejemplo, ¿qué digo en EPS? No más EPS. ¿Qué tiene que pasar? No más EPS, tiene que ser que yo quede de presidente de la República para que no haya más EPS. ¿Y se acaban las Eso EPS? No quiere decir ¿Y cuál que sería el plan, entonces? No, hay todo un plan sobre esto, hay 1000 detalles. Yo ayer reuní en la comisión, en el Senado, 20 especialistas sobre esto, hay teorías, hay muchas cosas. Es que una de las mentiras que nos meten es que lo de aquí es muy malo, pero no se puede hacer otra cosa. Paja, hay otros países del mundo donde no hay EPS. No hay, no existen. Eso no es la única manera de hacerlo. Le voy a dar este dato, además. En Colombia hay sectores del país que no tienen EPS, ¿no? Una reforma al sistema de salud, que es una cosa compleja. De entrada, pues, el almendrón es que no pueden seguir volviendo ganancias la plata de la salud. O sea, aquí no puede ser que el negocio de la EPS sea negar la salud, porque entre más salud niega, más plata gana. Eso es una monstruosidad. O sea, la gente no sabe, pero cuando a la gente le niegan una cirugía en una EPS o le niegan un medicamento, le mejora la ganancia a la EPS. Eso es una aberración, porque el gerente de la EPS le tiene que responder a los dueños de la EPS, no es con la gente que cura, sino con la plata que gana. Y por ejemplo, tanto siguen los paseos de la muerte, bueno, la gente haciendo largas filas. Cualquiera sabe
que la base de un buen sistema de salud tiene que ser la prevención. O sea, evitar que la gente se enferme, obvio. Eso es una cosa a veces en medicina. Y sin embargo aquí, en el imperio de las EPS, cuyo negocio es la enfermedad, entonces no se trabaja en serio en prevención. Cualquiera sabe que un sistema de salud tiene que proteger con mucho cuidado a los hospitales públicos y a las clínicas privadas. Y aquí el sistema está montado para maltratarlas. Pues no puede funcionar. Cualquiera sabe que hacer integración vertical en salud como la que le permitieron ahora los de Medimás es un error garrafal, porque montan, digamos, el contubernio para embolsillarse la plata. Bueno, y aquí lo están aplaudiendo y los únicos que lo criticamos somos nosotros. O sea, que nosotros tenemos una idea distinta de la de ellos, de la de todos ellos. O sea, todos ellos, Unidad Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical en este tema de las EPS son absolutamente identificados desde el primer día. Y a pesar del fracaso del sistema, no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. En otros países del mundo y en mi gobierno tendremos una cosa diferente. Hablemos del tema del agro. Ahí ni se diga, otra vez como hermanitos gemelos. Colombia está importando 13 millones de toneladas de productos del agro, Laura. 13 millones de toneladas. ¿Cómo ¿Y saben qué dicen esto? Entonces, ¿saben qué dicen estos? Que la genialidad consiste en seguir importando las 13 millones de toneladas que podemos producir en Colombia y bregar a venderle una uchuva a un japonés. O sea, sí, es que esto es inaudito, pero es verdad. Importamos millones de toneladas de maíz que se pueden producir en Colombia. Y al agricultor le dicen, no, pero mire, véndale una pitaya a un alemán. ¿Qué es eso? Pero ¿cómo reactivarlo? No, cambiando la política. ¿Cómo lograrlo? Vamos a renegociar los TLCs. Está demostrado que en ambiente de TLC no hay agro. Ayer pasaron por mi oficina importantes dirigentes del sector lácteo del país, empresarios además. Están reventados, porque la política no es producir la leche y los lácteos en Colombia. La política de ellos, de todos ellos, es importar la leche, los quesos y las mantequillas para quebrar a la gente. Yo le doy este dato, mire, la mitad del valor del negocio lácteo hoy en Colombia está montado sobre leche en polvo. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad del negocio lácteo ya se lo tomaron los extranjeros. Eso en cualquier otro país del mundo sería un escándalo. No, aquí el tapen-tape, nadie habla de eso, porque la política oficial de los gobiernos, de todos, de los últimos 27 años, es importar. Es traer desde el exterior lo que podríamos producir en Colombia, es servirles a los extranjeros y no a los nacionales. Ahí sí que el cambio va a ser de verdad, porque lo que estoy proponiendo son modificaciones de fondo. En cuanto a infraestructura, porque para que eso se pueda dar, tiene lógicamente que ir de la mano con... Sí, vamos a hacer un esfuerzo grande en vías terciarias sobre todo, y ahí también tenemos una diferencia. Si usted se fija, ellos las vías que mejoran son las de la importación. Esto se lo oí decir a un ganadero, barranquillero, para más señas. Las vías que ellos mejoran son las vías que abaratan las importaciones. O sea, para hacer más difícil que nuestros campesinos y nuestros empresarios puedan competir. Si usted mira el túnel de la línea, y yo no digo que no se haga el túnel de la línea, pero ese es un túnel para abaratar la importación de productos extranjeros a Bogotá, que es el principal mercado del país. O sea, hacer más barato el arroz extranjero en Bogotá, la leche extranjera en Bogotá, el maíz, etcétera, y eso arruina a nuestros agricultores del Magdalena Medio, a los del Meta, etcétera. Todo eso está calculado, eso es lo que les gusta a ellos, a todos ellos, repito, a todos ellos. Yo reto a cualquiera de ellos a que hagamos un debate y que me muestren que la política agraria de los unos y de los otros es distinta y no tienen cómo probarlo. Y yo puedo probar que yo llevo 27 años diciéndole a Colombia, desde que era un profesor en la universidad, eso no funciona, van a acabar con el agro, van a arruinar el agro. Miren, cuando empezó esta política, Laura, Colombia importaba unas 400.000 toneladas de productos agrarios. Vamos en 13 millones, subiendo. Podemos terminar en 20 millones de importaciones, con el cuento de que la genialidad, como decía un ministro, es venderle una uchuva a un japonés. A mí me tocó aguantarme un ministro de Agricultura, es verdad, un día salió con un mapa grande, con un cuadro y colores y marcadores y todo, para mostrar la gran economía de la uchuva. Por favor, en estos días le dieron un mazazo al arroz durísimo, en un acuerdo con los gringos, con el vicepresidente gringo. ¿A cambio de qué? De los aguacates. A cambio de los aguacates. Entonces así no se puede. Óigame, sí. Doctor Robledo, hablando de varios temas, recientemente, ayer, si mal no estoy, el tema de la DIAN, otra batalla que gana. Esto, por ejemplo, es otra de las aberraciones de ellos. Acaba de decir Juan Ricardo Ortega, que fue director de la DIAN, que no es del Polo,
que en mecanismos de corrupción, de profunda corrupción, una minoría muy pequeña en el país evade 40 billones de pesos al año en impuestos. 40 evade billones de 40 billones. Juan Ricardo Ortega. Bueno, mi primer política tributaria va a ser, aquí no se van a seguir robando la plata de los impuestos. O sea, aquí los que tienen que pagar impuestos los tienen que pagar. No puede ser que entonces los impuestos los diseñan primero para clavarse al pueblo raso y a las clases medias. Pero además los que deben pagar se roban la plata. Y además dice Juan Ricardo Ortega, las normas de la DIAN están montadas para ocultar a los pillos. O sea, para que el país ni siquiera pueda saber cuáles son los pillos. Cuando los cojan con las manos en la masa, que es un milagro, no se sepa el nombre del personaje, porque son personajes tan distinguidos que cómo les van a deteriorar su imagen. Imagínense que alguien sepa que andaban en esas trapisondas. O sea, y ahí 16 años de gobiernos de ellos. ¿Qué hicieron en los 16 años sobre eso? Nada. Y mientras tanto, le subieron el IVA a la gente al 19%. Al 19%. Otro tema que sigue siendo de preocupación o que por lo menos está ahí y que va a seguir estando en la agenda es, lógicamente, el tema de la paz. ¿Qué va a pasar con eso en un eventual gobierno suyo o de una Claudia López o de un Sergio Fajardo? Yo tengo esta idea. Uno puede criticar muchísimas cosas del proceso de paz, pero yo estoy convencido que haber desarmado a las FARC en proporciones inmensas y que sobre todo haber logrado que las FARC renunciaran a su a su discurso de guerra, o sea, que las FARC aceptaran someterse a la Constitución y a la ley y respetar la fuerza pública colombiana, eso fue una ganancia inmensa para Colombia. ¿Cómo el tema de Timochenko? Una ganancia inmensa para Colombia, pero eso no es suficiente. Hay que cumplir los acuerdos, porque aquí hay unos acuerdos. Si se cambiaron las balas por los votos, bueno, hay que cumplirlo, el Estado tiene que honrar esto, pero también en mi gobierno, ojo con esto, vamos a hacer un énfasis en que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. O sea, aquí Colombia no puede seguir siendo un país en el cual el que quiera, con cualquier idea que tenga, pueda decir, no, entonces yo me echo una pistola al bolsillo y hago lo que quiera. Por ejemplo, aquí no pueden seguirle robando a los pobres los celulares. Eso tiene que ser parte del problema también del país. ¿Pero entonces, se los roban a todo el mundo? No, sí, pero bueno, digo a los pobres, pero a todos. Porque claro, le duele más al pobre que al acomodado si le roban el celular. Lo pongo como un ejemplo, o los tenis al muchacho. Entonces, si el muchacho ahorra 6 meses para comprarse unos tenis de marca y sale, no puede ser. Entonces, tenemos que mirar no solo el problema del proceso de paz y de las organizaciones al margen de la ley, que hay que, digamos, esforzarnos por desarmarlas, pero también hay que mirar hacia los problemas de la gente del común que no se atienden, tampoco, en eso también han fracasado, es que han fracasado en todo. Llevamos no sé cuántos años por cuenta de ellos que persiguiendo los cultivos de coca y no han sido capaces de nada. Laura, durante todos estos últimos 50 años el narcotráfico llega a Estados Unidos como si nada. Hasta en eso han fracasado, no han sido capaces de resolver el problema, echan cuentos y se atacan entre ellos y dan cifras. ¿De qué manera se resuelve ese problema? Ese es un problema dificilísimo de resolver. ¿De qué manera se resuelve? Yo estoy proponiendo, está empezando a circular un video mío sobre ese tema y un texto, y estoy diciendo, lo primero que estoy diciendo es pongámonos de acuerdo en una cosa, lo que se está haciendo es un fracaso. Erradicación, sustitución. Todo lo que se está haciendo es un fracaso. Empecemos por ahí. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, empecemos a ver qué se hace, pero seguir haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, estoy contando cosas que la gente desconoce, ¿no? En Estados Unidos es muy poco lo que se persigue el narcotráfico. O sea, ¿ustedes alguna vez han visto meter a la cárcel a un capo, a un narcotraficante norteamericano? Pues a un capo importante. Y ellos tienen un poder militar descomunal, deberían ver cómo más reducen esas rutas. Nuestros campesinos, como nuestros consumidores de cocaína, por ejemplo, más que criminales son víctimas. O sea, un campesino paupérrimo, que si siembra maíz se quiebra porque le importan el maíz de Estados Unidos. Desesperado va y siembra unas matas de coca y entonces ahora nos dicen que el problema es ese campesino que se está muriendo de hambre. Pues por supuesto que no es cierto. O que el problema es el muchacho que se sopla una raya de bazuco, de cualquier cosa. No, ese es una víctima también, es un enfermo. Entonces, aquí necesitamos entre todos ponernos de acuerdo en qué hacer. Pero el primer acuerdo es ¿cuál, Laura? No sirve lo que se viene haciendo. Fracasó lo que se viene haciendo. Las calles norteamericanas están inundadas de cocaína colombiana, porque todo lo que se ha hecho, y lo hemos hecho porque ha sido la orden de Washington, ha fracasado.
sentémonos a mirar entre todos qué hacemos, porque el tema es complejo. Aquí no hay vara mágica, pero partamos de la base de que usted no puede seguir haciendo lo que usted hace algo y rompe un vaso y vuelve y lo hace, y que toda la vida se queda rompiendo el vaso. No, lo primero es decir, oiga, dejemos de hacer lo mismo, porque si no, no vamos a empezar a resolver el problema. Óigame, senador Robledo, se nos acabó el tiempo. Quisiera que continuáramos esta conversación porque nos quedaron muchísimos temas por fuera, pero queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí esta noche en La Otra Cara de la Moneda y bueno, haberle expuesto al país, a los colombianos, en qué consisten esas propuestas que tiene usted. Por lo menos una parte. Una parte de esas propuestas de Jorge Enrique Robledo. Gracias, pero repito, el cambio empieza por usted, mi querido compatriota. Si usted sigue votando por los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Ya tiene como 3 o 4 para escoger, ahí se los van a poner. Pero si vota por ellos, pues seguirán ganando los mismos y seguirá pasando lo mismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ustedes también, gracias por habernos acompañado esta noche en La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente. Hasta una próxima oportunidad.